Hacia fines de 1813, San Martín arriba al Alto Perú para tomar el mando del Ejército del Norte. Por el norte va a ser muy difícil llegar al Perú. Imposible. El objetivo tenía que ser Lima. Y la forma en una operación anfibia. Cruzar desde Chile el Océano Pacífico para atacar directamente al corazón del poder español en América. En octubre de 1814, en la batalla de Rancagua, los patriotas chilenos habían sido derrotados y obligados a emigrar a Mendoza, donde sumaron sus diezmadas fuerzas a la creación del Ejército de los Andes. San Martín tiene que poner en movimiento una economía para la guerra. El plan de San Martín, que había sido cruzar la cordillera para llegar a un país aliado, había fracasado. Ante este panorama, se vio en la necesidad de transformar el cruce de los Andes en una campaña libertadora. Él necesitaba partir de un estado independiente para dar la independencia a otro estado. San Martín creía que con 4.000 hombres podía cruzar los Andes. Dividiendo el ejército en 6 columnas, logró llevar a cabo una estrategia diversionista para dispersar las fuerzas realistas. El factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. La Capitanía General de Chile empieza su guerra de independencia en 1810, poco tiempo después del 25 de mayo en Buenos Aires. Los chilenos hacen un movimiento similar y crean una junta. La diferencia es que en Chile va a haber un bando realista mucho más fuerte del que tuvo que soportar la revolución en Buenos Aires. El proceso independiente en América fue casi simultáneo. En el caso de Chile partió en septiembre de 1810. El gobierno incluso aquí ya había sacado bandera propia, constitución y una serie de cosas más que implicaban obviamente la posibilidad de un proceso de independencia. Estos dos Chiles que conviven, el realista y el patriota, hacen que en 1813 el virrey del Perú decida mandar una expedición al sur de Chile para formar un ejército realista que conquiste la capital y haga caer al gobierno chileno independiente. Desde 1810, Chile se encontraba bajo el mando de un gobierno patriota cuyo principal exponente era José Miguel Carrera. En 1813, desde el Perú, el virrey Fernando de Abascal envía una expedición para sofocar el intento emancipador, y la Junta de Santiago otorga el mando del ejército a Bernardo O'Higgins, lo que provoca una disputa entre los dos caudillos y debilita los esfuerzos para enfrentar la avanzada realista. La crisis de todo este proceso es cuando en el mes de agosto de 1814 desembarca el brigadier don Mariano Osorio con una fuerza realista que, sumando las fuerzas criollas, logró derrotar al ejército patriota en Rancagua después de 2 días de resistencia. O'Higgins ocupa Rancagua, contrariando los deseos de Carrera, y allí, el 1 de octubre, recibe el ataque de 4.500 realistas al mando de Osorio. El resultado, luego de 2 días de lucha, se conocerá luego como el desastre de Rancagua. En Rancagua va a caer la patria vieja chilena. O'Higgins, los Carrera y todos los patriotas importantes chilenos van a buscar refugio en Mendoza, donde ya San Martín es gobernador intendente de Cuyo. Pero en Chile se va a formar un gobierno con una cabeza española, es decir, un capitán general español, un ejército cuyos mandos superiores van a ser españoles, pero cuya tropa y la mayoría de las unidades van a ser chilenas. Y eso sin que para nadie llamase la atención, por cuanto no solamente era un estilo de la guerra en el periodo, sino que además nuevamente tenemos el factor de que no existía el concepto de nacionalidad tal como se lo considera hoy día. Muchos de los soldados de los ejércitos españoles son americanos. Muchos oficiales y muchos generales. También hay oficiales españoles en el caso de los ejércitos patrios. Uno puede decir que San Martín es un oficial español. Es azaroso que nació en Yapeyú. Su formación es española, sus padres son españoles, no tiene vínculos locales. Nunca hay que dejar de recordar que nuestra gesta hispanoamericana ha sido una gesta
civil. No existían los países, existía el Imperio Español. Nosotros no éramos todavía oficialmente argentinos, Provincias Unidas del Río de la Plata. Chile era el Reino de Chile. Y ese marco de esa gran guerra civil está en juego, bueno, cómo se constituye un orden social y político nuevo. Porque claramente, y eso creo que ya es claro para todos, sobre todo en el Río de la Plata, no se puede volver para atrás. No está claro hacia dónde se va, pero está muy claro que hacia atrás no se puede volver. El triunfo realista en Chile colocó en el puesto de gobernador a Casimiro Marcó del Pont. Luego de la derrota de Rancagua, cuando los patriotas se vieron obligados a emigrar a Mendoza, Carrera desconoció la autoridad de San Martín, quien le respondió enviándolo a Buenos Aires junto a su hermano, donde quedaron a disposición del cabildo. La alianza que se va a generar, especialmente entre el general O'Higgins y el general San Martín, con el aporte que van a hacer los emigrados chilenos, van a servir de base a lo que va a ser la futura formación del Ejército de los Andes. Cuando vemos un O'Higgins y un San Martín cooperando entre sí, resulta mucho más clave la coincidencia de ideas entre sí que su nacionalidad. De la misma forma, cuando uno ve un choque con un Carrera, es mucho más relevante la diferencia de visiones, las rivalidades en cuanto a proyecto, que las nacionalidades de unos y otros. La estrategia para atravesar la cordillera y llegar a Chile con un ejército capaz de reconquistar el territorio consistió en organizar 6 columnas a lo largo de 2000 kilómetros, obligando al gobernador Marcó del Pont a dispersar sus fuerzas. San Martín había reconocido los pasos por los cuales él iba a marchar y previó una maniobra de distracción con las 2 columnas del norte y las 2 columnas del sur. Y dentro de las columnas centrales, caer justo sobre la dirección de Santiago de Chile para tomar la capital. A esto se sumó un aparato de inteligencia destinado a diseminar noticias falsas sobre la ubicación de las tropas. San Martín había mandado una serie de agentes secretos, entre los cuales uno de ellos, muy famoso chileno, es Manuel Rodríguez, que confundían a los realistas y que no sabían si el ataque iba a venir por Talca, si el ataque iba a venir por el norte, si iba a venir por Payata, por Los Patos, no se sabía. Lo cierto es que Marcó del Pont, en lugar de guardar una reserva en un lugar que pudiera concurrir al punto amenazado, distribuye sus tropas a lo largo de la cordillera. Pero naturalmente los españoles sabían que la cordillera era el centro de acción ofensivo de las tropas independientes. O sea que antes de la batalla de Chacabuco, febrero del año 17, hubieron combates de avanzada. Una vez que se llegaba a las alturas máximas de la cordillera de los pasos más altos, 3.800 metros, empezaba el camino de bajada. Y empezaba el otro escollo, que eran las vanguardias del ejército realista que estaban esperando ver al ejército de los Andes aparecer por los valles de la cordillera del lado chileno para avisarle al grueso del ejército realista para que los viniera a atacar. La columna principal, a las órdenes de José de San Martín y Bernardo O'Higgins, combatió en Achupallas el 4 de febrero de 1817 y 3 días después en Las Coimas, obligando a los españoles a replegarse. La columna comandada por Gregorio de las Heras libró escaramuzas en Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja. Por el sur, las columnas al mando de Freire y Lemos consiguieron sus objetivos, revolucionando la zona cercana a Talca. En el norte, mientras tanto, Cabot llevó sus tropas hasta Coquimbo, en tanto la división auxiliar proveniente de La Rioja se hizo con las poblaciones de Copiapó y Huayco. Tan en secreto había mantenido San Martín esta estrategia de las 6 columnas que las autoridades españolas fueron sorprendidas totalmente y de este modo Marcó del Pont no se enteró que estaba cayendo el norte de Chile en poder de los patriotas. Cuando Marcó del Pont, la autoridad realista en Chile, advierte que el grueso del ejército pasa por Los Patos y por Uspallata para converger en el Valle de la Concagua, ya es tarde.